Enlazarme con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para hablar con ella sin censura de temas relevantes y dolorosos. Doctora, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, Vicente, saludos también a Toño y bueno, aquí siguiendo también las notas del día. Digo que temas dolorosos porque ayer se cumplieron 10 años de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, doctora, y quiera aceptarlo o no, Felipe Calderón, este es uno de los casos que manchan con sangre sus manos. Esta masacre se da en tiempos en que hoy se denuncia, los policías más importantes del país estaban buscando hacer negocios con los cárteles y bueno, en este éxodo buscando una mejor vida encuentran la muerte. 72 migrantes y creo que la herida no ha cerrado ni cerca de cerrar, doctora. Es uno de los casos más dramáticos que tenemos que relatar y contar y contar y contar, Vicente. El problema es que no solo no se ha resuelto, no solo no se ha avanzado en resolver los propios casos, sino que además es de estas atrocidades de lesa humanidad que tienen también que tener culpables y responsables al más alto nivel. Entonces déjame decirles un poco en qué estamos y dónde estamos. Se trata de este acontecimiento que tal vez algunos recuerdan, tal vez otros no, pero es el secuestro y en su momento el asesinato de 72 personas de origen extranjero que cruzaban nuestro país rumbo a Estados Unidos, como miles y miles de personas lo han hecho durante años, pero para su mala suerte, pues los secuestran y después intentan meterlos al trabajo que están haciendo estas bandas criminales. Ahí hay una situación en la cual los asesinan de manera totalmente cruel y de una brutalidad inmensa, pero escapan dos personas sobreviven, y ahí es donde cambia la historia, Vicente, porque primero quiero que quede muy claro, de este tipo de masacres ya se tenía conocimiento. Desde el 2009 hubo la quinta visitaduría a cargo de la CNDH, sacó un expediente muy importante donde relataba y testimonios, pero incluso contabilizaba en casi 20,000 las personas afectadas por el crimen organizado que eran migrantes en tránsito por nuestro país. Entonces, ellos sacaron esa cuenta y el gobierno en ese momento, gobernación de Felipe Calderón Hinojosa, rechazó esa posible cifra e incluso hablaba de que era una metodología absurda, que cómo habían contabilizado eso. La CNDH, Mauricio Fara es el encargado en ese momento de ese informe, y ese informe es súper importante porque quiere decir que sí había elementos para empezar a dar, digamos, no es como que qué sorpresa, sino que había elementos. Cuando ocurre esta masacre, les decía yo, hay personas que sobreviven. Y lo importante aquí, y lo que cambia la historia, y van a ver por qué no es una cosa tan simple, es que uno de esos ciudadanos es de origen ecuatoriano. Cuando logra ser rescatado y da cuenta a las personas que lo rescatan ya que logra salir caminando y que lo llevan a un lugar de resguardo en Tamaulipas, bueno, su embajada ecuatoriana, en ese momento presidente Correa, ojo, hace un llamado directo y abierto y contundente al gobierno mexicano y le dice que se tiene que esclarecer los hechos. La custodian a esta persona y lo importante ahí es que eso obliga al gobierno mexicano no solamente a abrir el caso, sino a que se vuelva un tema mundial. Es de tal nivel de escándalo, es tan brutal, es tan contundente, pero no quiere decir que no había pasado antes, Vicente. Esa es la tragedia. No lo detuvieron porque no se dio cuenta a nadie, no se supo, no hubo sobrevivientes y sobre todo tal vez había entre algunas veces nacionales y a veces extranjeros. Entonces, esto es lo que cambia la historia. Debe decir que hay varias nacionalidades entre esas personas asesinadas, todos de origen extranjero, y es la única embajada y en su momento gobierno que alzó la voz. Fíjate, hay también brasileños y en ese momento gobernaba el Partido del Trabajo Brasil, Lula da Silva era el presidente, y ni siquiera siendo Lula un gobierno de izquierda, un gobierno a favor de los trabajadores, por lo menos en el discurso, se alzó la voz para defender a sus propios connacionales. Fueron sumamente tibios, lo mismo que los
países de origen de Centroamérica, donde también hay un número muy elevado de víctimas. Entonces, creo que la lección que queda, y 10 años después, aunque digo, puedo relatar muchísimos detalles, pero no me quiero extender tanto en esto, es que hubo un trato deliberadamente cruel y además totalmente fuera de, digamos, de los derechos humanos, porque no se resolvieron los casos de inmediato, no se les dio seguimiento e incluso hubo una burla de parte del gobierno mexicano del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa cuando equivocaron el envío de cuerpos. Algunas familias en Guatemala les mandaban cuerpos de otras personas, incluso cuando trajeron en camiones los cadáveres a la Ciudad de México para desde aquí hacer esa revisión y eventual envío a los países de cada una de estas víctimas y a sus familias poderles dar un consuelo. Bueno, pues, hubo equívocos inaceptables, Vicente, que son parte de que hoy también no haya, no solamente responsables detenidos, los hay, pero digamos no los suficientes, pero incluso hay familias que 10 años, no han podido cerrar el expediente de su familiar desaparecido y eventualmente asesinado, como consignó el gobierno mexicano. ¿Y qué implica eso? Que ni siquiera pueden hacer trámites, hagan de cuenta, para el seguro social, para dar de baja, digamos, con el acta de defunción de algunas personas, y que con eso puedan, pues por lo menos, reiniciar la vida, sabiendo que pues ese familiar ha fallecido de manera contundente, sabiéndolo. Es de ese nivel la tragedia y es de ese nivel la deuda que tiene México, no solo ahí con sus nacionales, Vicente, sino con otros países que a su vez, digamos, no le han respondido a sus propios connacionales. Creo que la importancia de que se haya alzado la voz, de que hoy haya un antimonumento, como le llamamos, a estos casos de lesa humanidad en la Avenida de Reforma, la avenida más importante de la Ciudad de México, es que nos va a recordar que ese tema sigue vigente, que ese tema no se nos puede olvidar, no solamente por la tragedia que significa, sino porque nos hace parte de ese país que lastimó, maltrató y eventualmente asesinó a algún ser querido que hoy pena, pues por quien ya no lo acompaña más. Entonces, esa es la tragedia de lo que estamos recordando, desafortunadamente no como la tragedia que de por sí fue, pero digamos que hubiera habido un dejo de justicia, una parte importante de resarcir desde la propia autoridad, digamos, el daño que se había ocasionado y hacerse, por tanto, cargo de que pues no había responsabilidad, ¿verdad? En el momento en que no cierra ese capítulo como debe ser, se hace como gobierno cómplice, pero nosotros como población, Vicente, aguas, también lo somos en la medida en que no alcemos la voz y digamos, eso no es posible, y exigirle, como se está exigiendo ahora, que el gobierno actual, aunque no le correspondería en términos de esta responsabilidad de la que hablo, pero sí como la autoridad que le toca, ni modo, se la heredaron y tiene que cerrar dignamente ese capítulo. Ese es el episodio terrible de los 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas, Vicente. Así es, y doctora, pues siempre también ha quedado, y creo que fundada, de cuántos en verdad fueron ejecutados, si fueron 72 o fueron 94, y si en determinado momento las autoridades, para amortiguar el escándalo, pues hicieron cochinadas tras cochinadas. Hablando